Olá, eu sou o pastor Darcio. E Dionirsa. Estamos acá para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Pero antes do estudo, queria invitá-los a conhecer a Rádio Vineyard, que está por internet, radiovineyard.com. Uma rádio que o Senhor nos puso na mão e estamos traindo alabanzas em português, em espanhol, em aquilo que as outras línguas que o Senhor venga nos oferecer. Ou seja, estamos abertos. É uma rádio que está experimental até o final do mês, pero empezamos com uma nova programação a partir de agosto. Pero el Señor tiene sido muy bueno con nosotros y tiene hecho maravillas en nuestra vida. Bueno, tenemos acá conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y como siempre hablo, nosotros no podemos solamente conocer si no la vivimos. Si conocemos y no vivimos, es lo mismo que no conocer. O sea, el Señor quiere trabajar en nuestra vida. Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad virtual. Tenemos los servicios por Zoom, siempre con lo mismo ID, con la misma clave, para que no te apures para entrar con nosotros. ¿Ok? Y si necesita de algo, estamos listos para ayudarlos. Bueno, todas as vezes que traemos uma palavra, um estudo, este estudo viene de perguntas que pessoas nos fazem. Então, se tem muita gente falando, fazendo a mesma pergunta, temos que fazer um estudo sobre isto. Então, pegamos isto e buscamos na Bíblia, esquadrinhamos a Bíblia e buscamos o que Deus habla sobre esto. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, se você quer que nós preparamos algum estudo que hoje é algo que te incomoda, mas você quer saber o que Deus disse, ponga aqui abaixo. Escreve aqui que nós vamos buscar na palavra do Senhor e vamos fazer este estudio. Bueno, hoy nosotros vamos a hablar sobre algo que mucha gente nos habla. Pastor, ¿va a hablar de plantación? No. Pero casi, como se fueron a plantación. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no tengo crecimiento espiritual? O muitas vezes dizem, pastor, como eu sei que estou crescendo espiritualmente? Então, hoje nós vamos falar de crescimento. E esse crescimento, né, vai ter algumas perguntas que no final do estudo você vai poder responder. Por exemplo, que é crescimento espiritual? Você vai saber o que é crescimento espiritual e você vai responder no final do estudo. He estado em la igreja por tanto tempo e não veo mi crescimento espiritual. Ou como puedo ver mi crescimento espiritual? Ou como puedo saber que estou crescendo espiritualmente? Essas são perguntas que você vai responder no final. ¿Por qué no crezco espiritualmente? Mucha gente me pregunta, mira, pastor, estoy en la iglesia, pero es lo mismo, ¿ok? Acálmate, que vamos a ver o que dice la palabra del Señor. ¿Tienes una fórmula secreta para crecer espiritualmente? ¿Tienes un secreto para hacer esto? Usted va a ver. ¿Cuál es la diferencia entre creyente y un cristiano? Esto es un tema bastante antiguo que vemos las personas, muchos, no, porque yo soy creyente.
Entonces nosotros vamos a ver la diferencia de un creyente y de un cristiano. ¿Ok? Y una otra pregunta que usted va a poder responder es, ¿cuál es la diferencia entre tener una vida cambiada y una vida transformada? Esto es lo que hace la palabra del Señor. Pero empezamos acá. ¿Qué dice la Biblia sobre el crecimiento espiritual? Mira, todos nosotros queremos lograr un crecimiento en nuestro trabajo, en nuestros estudios, muchas veces también en nuestra vida espiritual. Marcos, ¿se puede prender su micrófono porque el ruido atrapalla la grabación, por favor? Bueno, vemos que el crecimiento espiritual es un resultado de tu dedicación. O sea, o cuánto usted se dedica, la Biblia muestra que el crecimiento espiritual es un resultado natural de su vida con Jesús, de su dedicación con el Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre crecimiento espiritual? Mira, crecimiento espiritual es el crecimiento cuando usted está madurando en la fe. Todo cristiano necesita crecer espiritualmente. O sea, el crecimiento espiritual no es por mi tiempo de iglesia, no es por cuánto tiempo yo soy cristiano, no es por esto, y sí por mi madurez espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un cristiano? Durante muchos años, aquellos que iban en contra de la Iglesia Católica se llamaban protestantes. Durante muchos años éramos protestantes. Después empezaron a llamar de creyentes. Pero si usted va en el diccionario y va a ver lo que es un creyente, creyente es aquel que cree en cualquier cosa. Y la verdad, nosotros no somos creyentes, nosotros creemos en muchas cosas, pero la diferencia es que ahora somos cristianos. Y como cristianos, si usted va en el diccionario, usted va a ver la definición de cristiano, aquel que sigue a Jesús, aquel que sigue a Cristo. O sea, nem todos que creen, nem todos que son creyentes en Jesús lo siguen. Muchos dicen que lo son, pero pocos lo siguen. Entonces, si usted es un creyente, ¿qué puedo decir? Ahora, si usted es un cristiano, usted va a tener cambios en su vida. Usted va a saber la diferencia entre cambiar y ser transformado. Y ahora vamos a hablar de lo que es cambio y transformación. El cambio es cuando usted pega una silla y mueve para el cuarto, y mueve para el baño, y mueve para mueve por donde quiera. Ella sigue siendo silla. Ahora, cuando usted pega esa silla y la desmonta y hace cualquier otra cosa, ella fue transformada. Nosotros cambiamos solamente, nosotros seguimos con la naturaleza pecaminosa
y seguimos siendo pecadores. Pero si aceptamos a Jesús y recibimos lo Espíritu Santo y escuchamos lo que el Espíritu Santo nos habla, vamos a cambiar esta naturaleza, vamos a transformar esta naturaleza. O sea, es una diferencia muy, muy grande entre mudar, entre cambiar y ser transformado. Bueno, ¿qué es el crecimiento espiritual? Mira, cuando usted nace, así como yo, nosotros nacemos chiquitos y no sabemos nada. ¿Y o qué hacemos? Aprendemos las cosas. Entonces, si usted nace en México, usted va a aprender lo español. Si usted nace en Brasil, usted va a aprender el portugués. Si usted nace en los Estados Unidos, usted va a aprender lo inglés. Y muchas veces bromeo con Mirza y hablo así, mira qué chiquitillo, y ya habla inglés, y yo grandote así no hablo. Pero esto es lo crecimiento que tenemos físico. El crecimiento espiritual es un proceso de maduración. Es una forma que tiene lugar a lo largo de la vida con Jesús. Esta maduración la empieza cuando entregamos nuestra vida a Jesús. Con el tiempo, cada cristiano profundiza su relación con Jesús y su vida empieza la transformación. Mira, pastor, estoy en la iglesia tantos años y soy la misma persona. Algo pasó. Empieza de nuevo. No, pastor, tengo 20 años de iglesia. Mira, no importa cuántos años tiene de iglesia. Empieza de nuevo, levanta su mano, acepta a Jesús y empieza esta relación con Jesús para que usted y yo podamos tener la vida transformada, tener la transformación que viene del Señor. El crecimiento puede ser espiritual y físico, ¿no? El crecimiento espiritual es como nuestro crecimiento físico, igualito, casi. Nos llega el momento en que dejamos de crecer. Mira, no crecimiento físico llega un momento que usted no crece más, ¿no? Ah, pastor, va a disminuir. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo tenía 1,83 m y ahora yo tengo 1,82 m y algún poquito. Entonces, pero lo espiritual no. Lo espiritual, usted tiene que siempre crecer. Usted tiene que siempre estar creciendo. ¿Por qué? Porque usted tiene lo Espíritu Santo. Usted tiene una relación más profundizada con el Señor. Usted tiene una comunión mayor con Dios. Bueno, el crecimiento espiritual es como si fuera un árbol, ¿no? Un árbol, o sea, tiene un crecimiento continuo. O sea, usted nunca para de crecer. Y vamos a hacer un paralelo entre nuestra vida y la vida de un árbol. O sea, esto es un proceso. El crecimiento de un árbol es un proceso. Y el crecimiento espiritual también. Pero ¿cómo empieza este proceso? Este proceso empieza con la semilla. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón y salva a nosotros. Cuando la palabra de Dios empieza a traer la transformación para nosotros. La persona nace
a una nueva vida con Jesús, a tener una nueva vida con Jesús. La verdad, si usted aceptó a Jesús, recibió el Espíritu Santo y sigue teniendo la misma vida, hablando palabras fuertes, teniendo pensamientos malos, mira, algo no pasó y te digo que no tuvo una aceptación real de Jesús. Pero la árbol sigue creciendo después de la semilla. Es frágil al principio, porque si te recuerdas de la parábola del semillador, que una semilla cayó acá, otra allá, solamente una logró crecer. Entonces, los primeros desafíos son muy difíciles. Esto para semilla y esto para lo nuevo cristiano. Y hay mucho que aprender. ¿Cómo hay? Con tanto tiempo que ya soy cristiano y sigo aprendiendo las cosas. Hay mucho que aprender. Los nuevos cristianos necesitan mucho de apoyo. Entonces, si usted ya conoce un poquito más de la palabra de Dios, enseña a los nuevos. Ellos necesitan de enseñanza y necesitan de discipulado, ¿verdad? Ellos necesitan caminar con el Señor y mucha gente que acepta a Jesús no sabe cómo hacerlo. Ahora usted y yo, que ya conocemos un poquito más, vamos a ayudarlos, vamos a enseñarlos. No tiene que tener celo porque, llegó ahora, ya está haciendo eso. No. Acalma. Estamos hablando de crecimiento espiritual, no de competencia entre hermanos. Echa raíces, como la árbol. Nosotros como cristianos tenemos que echar raíces. Con el tiempo, el cristiano llega a conocer y vivir más las enseñanzas del Señor, las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios, las enseñanzas que fueron escritas en la Biblia, consolidando, dejándonos muy firmes en nuestra relación con Dios. O sea, tenemos raíces formadas de cristiano. Pero tenemos muchas tormentas, enfrentamos tormentas. Incluso los cristianos maduros enfrentan grandes dificultades que desafían su fe, pero Dios les ayuda a superar cada una de ellas. Mira, tormentas, ¿cuándo nosotros no vamos a tener? Cuando estuviéramos en la gloria. Entonces, en cuanto estamos acá, no tenemos lo que hacer. Pero el árbol, ¿o qué hace? Mantiénese fuerte. Sí, conozca y viva la palabra de Dios y agregue muchas experiencias con Dios, experiencias que tiene con Dios en la vida, lo que le dé más fuerza, te hace más fuerte. Entonces, como la árbol, conociendo la palabra del Señor, viviendo la palabra del Señor, teniendo más relación con Dios, nos vamos a quedar más fuertes y seguro con una confianza mayor en Dios. ¿Por qué? Porque en lo caminar es que nosotros vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero dentro de este proceso tenemos que dar frutos. Pastor, mira, usted ha dicho que no era frutos, que era fruto. Mira, cálmate.
Cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos del fruto del Espíritu, hablamos del fruto del Espíritu que habla en Gálatas, capítulo 5, pero es un fruto. Este fruto acá no es lo fruto del Espíritu. Este fruto acá es el fruto de los cristianos que tienen crecimiento espiritual. Este fruto es diferente. Este fruto son los resultados de nuestro crecimiento espiritual. Son visibles en la vida de aquel que quiere seguir a Jesús, de aquel que está siguiendo al Señor. El cristiano maduro refleja más la vida de Jesús. O sea, tenemos que dar frutos. ¿Por qué? Porque empezamos un proceso de transformación en nuestra vida. Entonces, la forma de hablar, la forma de pensar, la forma de tratar a las personas, todo esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque conocemos un Señor que nos va a dar una nueva naturaleza. Y vamos a tener esta nueva naturaleza cuando escuchamos lo que el Espíritu Santo habla con nosotros. Donde no hay crecimiento espiritual, tenemos problemas. Usted va a tener problemas. Si usted no tiene crecimiento espiritual, va a tener problemas. Porque la verdad, nosotros estamos más en el mundo do que con Dios. Entonces, vamos a tener problemas. Vamos a ver lo que Pablo habla en Hebreos capítulo 5, versículos de 12 a 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentimientos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, si usted no tiene, si no hay crecimiento espiritual en su vida, usted está en problemas. Porque Pablo habla aquí, primeros rudimentos de la palabra de Dios. Usted, mira, usted con 20 años o usted con 8 años no vas a tomar leche. Va a tener otras cosas que va a comer, va a se alimentar con otras cosas. Y lo mismo nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual. No, él camina con el conocimiento y la madurez que tenemos del Señor. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muchas veces vemos hermanos que están en la iglesia o que son cristianos por tantos años, pero hacen errores como si fueran niños espirituales. Y esto muchas veces puede pasar con usted y conmigo. Y Pablo nos advierte acá. Y él nos dice que la verdad participa de la leche, es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Y muchas veces nosotros, no importa la edad que tenemos, no importa el tiempo de cristiano que tenemos, muchas veces nos portamos como niños, no somos expertos en la palabra. Entonces, muchas veces hacemos cosas malas. No tenemos madurez. Nosotros no ejercitamos el discernimiento del bien y del mal. La verdad, la Biblia dice que
no siempre podemos actuar como niños recién nacidos. Nosotros aceptamos a Jesús a cuánto tiempo y muchas veces tenemos las actitudes de niños como si tuviéramos nacido ayer. No debemos conformarnos solo con los fundamentos de la fe. La leche inicial. No, tenemos que seguir. Dios tiene mucho más para nos dar, mucho más para que nosotros podamos crecer, ¿no? Pero muchas de las bendiciones requieren madurez. ¿Por qué? Porque yo no tengo esta bendición. Porque usted no es maduro, tiene que tener madurez. Como el árbol que crece ni madura está, o sea, como el árbol, si usted no crece, ¿no? Usted no madura, usted está enfermo o muerto. O sea, si no hay crecimiento espiritual en su vida, usted tiene un problema. Usted está enfermo espiritualmente hablando o usted está muerto. Y esto es muy serio. Nosotros tenemos que buscar delante del Señor, hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Muchas veces nosotros damos prioridad a otras cosas. Damos prioridad a nuestra vida, a nuestro trabajo, a nuestro divertimiento, a nuestras vacaciones, pero no nos importamos con nuestra vida espiritual. Ok, ¿cómo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? Ok, depende de dos cosas. Usted necesita solucionar dos cosas. La primera es tu voluntad. Usted só puede crecer espiritualmente si usted tiene voluntad para esto. ¿Por qué tiene que tener voluntad? Porque tiene que tener una dedicación especial suya. No se puede simplemente, sí, yo quiero, pero no hago nada. Yo quiero y yo no me esfuerzo en nada. Mira, usted para crecer, cuando usted era niño, usted tuvo que se esforzar para aprender a leer, a escribir, ¿no? Tuvo que echar la gana, ainda que no quería, porque su mamá y su papá estaban, vamos, tiene que aprender. Pero tiene que tener voluntad. La segunda cosa es tener el Espíritu Santo. Es Dios quien te hace crecer. Usted no va a crecer porque usted quiere crecer. Es Dios que te va a dar el crecimiento y el crecimiento viene del Espíritu Santo. Pero para que Dios te ayude a crecer, usted tiene que permitir que Él trabaje en tu vida. No, pastor, porque sabe, esto es muy difícil. Mira, como ya hablé en otros estudios, ser cristiano es para valientes, para personas que quieren tener una relación con Dios. No es para flojos, no es para vagos, no, es para personas valientes. Esto a menudo dolerá un poquito, ¿no? Para que usted pueda crecer espiritualmente, a menudo va a doler un poco, pero vale la pena. Vale la pena. Pero para crecer espiritualmente. Vamos a ver lo que Jesús habla en Mateos capítulo 6, versículo 10. Venga su reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, esta es la oración sacerdotal
¿no? El Padre Nuestro, que usted y yo ya hablamos de este Padre Nuestro, yo pienso que una centena de veces ya oramos el Padre Nuestro y muchas veces hablamos, hágase tu voluntad, pero nosotros queremos que la voluntad de Él sea la mía. Nosotros tenemos que someternos a Dios. Haga, Señor, su voluntad. Pídele a Dios que le revele las áreas de su vida que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas. Y cuando sepa, la verdad, cuáles son, obedezca a Dios. Someterse a Él cuando usted está debajo de su voluntad, Él te va a ayudar. ¿Cómo crecer espiritualmente? En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. O sea, Dios habla a través de la Biblia. Entonces tenemos que estudiarla. Cuando estudiamos la Biblia, aprendemos muchas cosas y descubrimos cómo vamos a crecer. Empiece poco a poco. No necesita querer leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No, despacito, va despacito. Pero que lee, va poniendo en su vida y va haciendo las cosas. Nesse texto que leemos, vemos que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿Cuánto nosotros estamos enseñando? Sabemos mucho de la palabra del Señor, pero no enseñamos a nadie. Mantenemos esto dentro de nosotros como si fuera algo que solamente usted tiene el privilegio de tenerlo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nosotros vamos a ser instruidos en la justicia, como habla aquí. Seremos hombres de Dios, pero hombres perfectos. Enteramente preparados para toda buena obra. O sea, esto es lo principio de nuestro crecimiento espiritual. Para crecer espiritual, veamos lo que habla en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nosotros tenemos que vivir la Biblia. Nosotros fomos renacidos, o sea, cuando se acepta a Jesús, usted nace nuevamente. Vamos a vivir esto. Y cuando nacemos nuevamente de Jesús, nacemos de una simiente no corruptible, como usted y yo nacemos de la simiente de nuestro papá y de nuestra mamá, pero nacemos de una simiente incorruptible. La simiente que es el propio Jesús que nos da esta simiente. O sea, tenemos que vivir la palabra. No se puede solamente leer, pero tenemos que vivir. Una otra cosa que tenemos que hacer para crecer espiritualmente, vemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea,
tenemos que orar, tenemos que ser personas de oración. Quien ora se acerca a Dios para conversar, para hablar con Él. Si usted es una persona de oración, usted va a se acercar a Dios. La oración hace con que nuestra intimidad con el Señor crezca, para que Dios, que es la fuente de la vida, pueda nacer en nuestro corazón y pueda crecer en nuestra vida. O sea, tenemos que orar. La oración es nuestra relación con Dios. Si yo no oro, lo siento, no puedo tener una relación con Dios. Y una oración, ¿no? Si usted quiere saber cómo orar, tenemos un video en YouTube de un estudio que hicimos sobre oración. Y vemos que mucha gente no sabe orar. Mucha gente quiere hablar y pedir y no escucha al Señor. Y muchas veces usted tiene que se callar. Señor, como Samuel, Señor, habla que tu siervo te escucha. Busque nuevos relacionamientos con Dios. Acércate a Dios, porque Él va a hacer un milagro en su vida. La oración es un buen termómetro para ver tu crecimiento espiritual. ¿No? Si usted ora mucho, esto es un buen termómetro. Esto es bueno. Esto te va a mostrar si está bien o no. Cuanto más tiempo nosotros oramos, nosotros nos dedicamos al Señor, más nosotros vamos a escuchar su voz. La oración no es solamente para petición. La oración es para que nosotros hablemos al Señor o que nos pasa de malo y para que nosotros escuchamos del Señor o que Él quiere hacer en nuestra vida. Para crecer espiritualmente, vemos en Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, aquí Pablo habla que nosotros solo no vamos a crecer mucho. Tenemos que nos relacionarnos con nuestros hermanos. Y esta relación o es en la iglesia, o es en Zoom, o es en visita en su casa, o que sea. Esta relación, esta comunión, nosotros vamos a encontrar personas que pueden ayudarnos a crecer. Ah, pastor, usted no sabe cómo es mi iglesia. No quiero saber cómo es su iglesia. Pero es donde vamos a tener personas para nos ayudarnos, para que podamos hacer un cambio de experiencias con Dios, ¿no? Vamos a hacer este cambio con las personas, ¿no? O sea, aprendemos juntos a crecer en nuestra relación con el Señor. Porque Pablo habla aquí en Efesios, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Tenemos que crecer con Él, donde nosotros estamos juntos, cada uno haciendo su parte, nos ayudando mutuamente. Y muchas veces lo que nosotros vemos es pura competencia. Y esto no es bueno. La competencia, ella no nos da el crecimiento espiritual.
No, pastor, pero si nosotros hacemos competencia, la verdad es que podemos crecer más. No, no va a crecer. La competencia no crece. Espiritualmente hablando, no. Puede crecer en la escuela, en su trabajo, eso sí, pero en su vida espiritual no va a crecer. Tenemos que nos ayudar mutuamente, tenemos que estar juntos, uno con nosotros, haciendo la voluntad del Señor, no la voluntad mía o suya, mas la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros, Nisa y yo, hacemos cosas que no queremos hacer, pero el Señor quiere que nosotros la hagamos y vamos y hacemos. ¿Es fácil? No, es muy duro, es muy duro. Pero esto es la madurez que nosotros vamos teniendo con el Señor. Y esta madurez, para que usted crezca, esta madurez es muy dura, es muy difícil. Pero tenemos que seguir. Pero existe una fórmula secreta para el crecimiento espiritual. La verdad tiene. Te voy a decir que tiene. Vamos a ver en San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El primer secreto es que nosotros tenemos que tener un solo camino. Y un solo camino no es una sola iglesia, una sola denominación, no es esto. Es un solo camino y el camino se llama Jesús Cristo. Entonces, para que yo crezca espiritualmente, tiene una fórmula. La fórmula es que yo busque al Señor. No busque atajos a caminos dudosos. Solo hay un camino. No, pastor, mira, es que ser cristiano es muy duro. Sí, ¿verdad? Ser cristiano es muy duro. Por eso no es para flojo. Entonces, yo voy acá por un camino más tranquilito. Mira, solo existe un camino. Y Jesús nos ha dicho así: yo soy un camino. Jesús ha dicho: yo soy el camino. Él significa el único camino, no hay otro. Entonces, mi hermano, tenemos que ver la fórmula secreta para el crecimiento espiritual. Veamos en Romanos capítulo 9, versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, tener mi dependencia en Dios. No depende de quien quiera, sino de Dios, solamente de Dios. No importa su situación, no importa lo que está pasando ahora, no importa, la verdad, esto no importa. Pero tenga su dependencia en Dios. Crea que el Señor siempre va a estar con usted. Crea que el Señor siempre va a te dar una salida. Pastor, pero estoy apurado acá. Mira, si está apurado, usted tiene dos salidas. La primera salida, está apurado porque usted ha hecho cosa mala. Y la segunda salida, usted está apurado porque Dios tiene cosa mejor para usted do que esto que usted quiere. Y yo prefiero que usted tenga siempre la segunda salida y nunca la primera, porque la primera te va a doler mucho. Usted va a caminar de espalda con su relación con Dios. La fórmula secreta podemos ver en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Ponga sus ojos en Jesús. Sí, tenga una mirada solamente en Jesús. No pierda su foco, su enfoque, no pierda su enfoque. Pero tenga su mirada solamente en Jesús. No permita que problemas personales, que problemas que ocurren en su iglesia de administración, o que sea, tire o quite su mirada de Jesús. Nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Bueno, ¿qué conclusiones llegamos de este estudio? La primera, que el crecimiento espiritual va a venir ¿cómo? ¿Cómo va a venir el crecimiento espiritual para mi vida y para tu vida? Viene de lo que aprendo y practico de la Biblia. Si yo aprendo y no practico, lo siento, usted no va a crecer. Usted va a tener mucho conocimiento, pero no va a tener un crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual viene por la relación y la intimidad que yo tengo con Dios. O sea, esta intimidad y esta relación me va a tornar cada vez más parecidos con Jesús. Y si yo no tengo esta apariencia de Jesús, algo está mal. No voy a tener un crecimiento espiritual. Por el tiempo que he estado hablando con Dios, el tiempo de oración que usted tiene con el Señor, el tiempo de intimidad que usted tiene con el Señor. Y otra cosa, yo no debo perder el enfoque en Jesús. La verdad, muchas veces lo que nosotros vemos es que muchos cristianos van a la iglesia o van a las comunidades cristianas para mirar lo que otro está haciendo, para querer se proyectar, para que las personas vean cómo él es bueno. Mira, esto es ser niño espiritual. La verdad, yo voy a la iglesia, yo voy a una comunidad cristiana para que yo tenga un relacionamiento con mis hermanos. Y voy allá para compartir experiencias que yo tuve con el Señor o que las personas tuvo con el Señor, no para crear envidia, no para crear cualquier situación en contra, más para que yo aprenda. Y yo aprendo con las personas. Dicen que existe una diferencia entre la persona que es inteligente y la persona que es sabia. La persona que es inteligente va a hacer de todo y va a se frustrar muchas veces, pero es inteligente. La persona sabia es aquella que aprende con los errores de los otros. Entonces, usted tiene que decidir si usted quiere ser inteligente o sabio. La verdad, último versículo que yo dejo para usted está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. O sea, es donde tenemos que crecer, ¿no? En la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros que crecemos solamente en nuestro conocimiento, te digo, mi hermano, que no vamos a caminar. Te digo que usted y yo no vamos a tener un crecimiento espiritual.
Tenemos las preguntas y seguro que ahora usted está apto para responder a cada una de ellas. Te invitamos a participar en nuestra comunidad virtual. Usted puede se agregar a nosotros, invitar nuevas personas a ser parte de este grupo, de esta familia, y va a ser una gran bendición. Muchas gracias por estar con nosotros por este tiempo. Si usted tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, por favor, escribe aquí abajo y nosotros te vamos a responder de una forma o de otra, ¿no? Estamos disponibles para hacer esto en su vida. Si tiene algún asunto, algún tema que usted gustaría que nosotros traemos para este estudio, pónganlo aquí abajo y nosotros vamos a traer. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video en nombre de Jesús.